Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos y todas que se han unido hoy para este webinar sobre el impacto del COVID-19 en la industria renovable a nivel internacional. Sabemos que el COVID ha cambiado nuestras vidas de manera tanto personal como profesional y yo, por ejemplo, estoy en mi casa, como estoy casi segura que la mayoría de nosotros. Yo estoy aquí en España y en España pues tenemos, como sabéis, una cuarentena completa, no podemos salir aparte de ir a comprar. Y bueno, yo como ya os ponía, yo me quedo en casa, es un poco el hashtag que estamos utilizando aquí en España. Entonces, bienvenidos todos a compartir del chat también cómo está la situación donde vosotros estáis. Y me gustaría, para empezar empezar ya el webinar, me gustaría pedirle a nuestros expertos hoy que se presentasen. Voy a empezar con Lucía. Lucía, por favor, si te quitas el mute y te presentas, por favor, para que la gente sepa quién eres y un poquito más de ti. Claro que sí, Belén, muchas gracias. Quiero iniciar por agradecer mucho a ATA la invitación y también es un gran privilegio presentar con Icon y con Kim. Como saben, yo soy responsable para España de Control Risks. Mi trabajo consiste en ayudar a empresas españolas con operaciones internacionales en la gestión de riesgos no técnicos y mi experiencia en el sector de energía renovable inició en México. Empecé a crecer en este sector con la reforma energética y trabajé en las distintas licitaciones, además en el desarrollo de proyectos, no solamente en México, pero también en Centroamérica y el Caribe. Y actualmente, aunque no todos mis clientes son del sector de energía renovable, sí la mayoría, y tienen operaciones actualmente a lo largo y ancho de todos los continentes. Y creo que es importante mencionar que soy una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres en Energía Renovable de Latinoamérica. Muchas gracias, Lucía. También nuestra compañera Fati está ahí. Es una organización de la que nos sentimos muy orgullosos. Me gustaría presentar al próximo a Matthew, por favor, si también nos das una pequeña presentación de ti. Muchas gracias, Belén, y buenas tardes a todos o buenos días a todos. Gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Entonces, mi nombre es Mathieu Jean, soy socio y director general de Control Risk para Francia y España. Hace 6 meses ahora que tengo este nuevo cargo, pero toda mi experiencia en los últimos años se ha focalizado principalmente en temas de gestión de riesgos de seguridad, manejo de crisis y continuidad de negocio. Antes de regresar a Francia, mi país de origen, como pueden ver con mi acento, estaba a cargo del Departamento de Seguridad y Manejo de Crisis para Control Risk en América Latina, basado en nuestras oficinas de la Ciudad de México, donde pasé los 10 últimos años apoyando mucho a los actores en la industria de la energía renovable en proyectos eólicos, solares o hidroeléctricos en México, América Central, el Caribe y todo el Cono Sur. Un placer estar de nuevo con ustedes el día de hoy y gracias por la invitación. Muchas gracias, Matthew. ¿Dónde estás hoy? Estoy en Lyon, en Francia. Muy bien, también lockdown. Y Lucía, tú estás en Londres, ¿verdad? No, ojalá estuviera en Londres. Estoy en Chelmsford, en Essex. Essex, muy bien, ok. Pero como veis, es muy internacional. Yo estoy en Madrid, Francia, Gran Bretaña. Y Kim, last but not least, ¿te presentas, por favor? ¿Nos cuentas un poquito sobre ti? Tienes que quitar el mute, o te lo quito yo, espera. Ya. Yo estoy en Madrid. Y De un cuéntanos lado un poco tengo sobre el ti. tema y del otro lado tengo el Palacio de Hielo. Entonces, muy consciente de los problemas que estamos aquí. No salgas de casa. Yo soy, a ver, como les cuento rapidito, yo soy economista, yo soy un experto, digamos, como uno de estos que dicen the Ivory Tower, uno de estos tíos que entiende cómo se pueden desarrollar la demanda, los precios de electricidad, etcétera. Due diligence, informes, preparación de pronósticos de precios, etcétera. He aportado ayudas a transacciones que se han cerrado de 52 gigas equivalente de capacidad y 35 mil millones de dólares. Llevo como 20 años. Tengo carita de joven, pero llevo 20 años en este negocio.
Muchas gracias, Kim. Ok, pues ahora le voy a pedir a Ana que quite su pantalla. Vamos a darle paso a Lucía para que comparta la suya y mientras Lucía comparte su pantalla os cuento un poquito cómo va a funcionar la sesión de hoy, que es bastante típica para aquellos que ya han venido a otros de nuestros webinars. Y sería básicamente, vamos a dar 3 presentaciones de 8 a 10 minutos y este es un aviso para nuestros ponentes, cada una más o menos. Y de ahí básicamente vamos a coger preguntas al final, ¿vale? Y tenéis aquí a 3 expertos que podéis preguntarle un poco lo que queráis. Sí que es verdad que vamos a tener la limitación del tiempo, pero también ellos normalmente ponen su email ahí. Y ya os digo también que estamos grabando la sesión y que tanto las grabaciones como los materiales estarán disponibles después. Lucía, vemos perfectamente tu presentación, ya está en grande y todo. Te voy a quitar el mute, ¿vale? Ah, no puedo, tienes que quitártelo tú. Vale, Listo. perfecto, pues adelante. Muchas gracias, Belén. Como les mencioné, nosotros en Control Risk somos especialistas en riesgos no técnicos y trabajamos de forma bastante extensa con el sector de energía renovable. Entonces, en mi presentación lo que voy a hacer es darles un panorama de en dónde nos encontramos dentro de la pandemia a nivel general, cuáles son las implicaciones que esto trae para las empresas y para las cadenas de suministro. Y finalmente voy a hacer algunos puntos sobre el impacto que estamos viendo en el sector de energía renovable. Y sobre Control Risk no me voy a detener bastante porque ustedes van a tener acceso a nuestras diapositivas, pero para que sepan, somos una consultoría global, tenemos presencia internacional y cubrimos más de 178 países. Esto es relevante porque actualmente tenemos a más de 100 analistas repartidos en 39 oficinas que están cubriendo cómo se desarrolla la pandemia en más de 178 países. Entonces, todo lo que yo hablo es el análisis que estamos recuperando de todos estos analistas diariamente. Entonces, quiero comenzar con una descripción general de los escenarios que hemos generado sobre cómo sentimos que esta pandemia se pueda desarrollar. Lo que ustedes pueden ver en esta pantalla son 4 escenarios distintos que podrían desarrollarse durante los próximos 6 a 9 meses. O bueno, en otras palabras, de aquí a mes del año en curso. Esta es la segunda versión que generamos de los escenarios desde que inició el brote y es nuestra forma de traer un poco de estructura en torno a un fenómeno global que cambia de un día a otro, de un país a otro, de un estado a otro y también claramente de ciudad a ciudad. Es una herramienta que utilizamos para traer un poco de orden al caos y que las empresas puedan enfocarse en lo que está sucediendo hoy y tener una visión de lo que ya pasamos y lo que podría pasar. Entonces, lo que ustedes ven en gris son escenarios que sentimos que ya están detrás o que se podrían materializar en el futuro. Espero que puedan ver en sus pantallas el contenido, por lo menos del escenario en el que nos encontramos, pero si no lo podrán ver cuando ustedes reciban las diapositivas. Lo que pienso que es importante mencionar es que nos encontramos actualmente en un escenario de interrupción prolongada y ya hemos transitado lo que se pensaba que era una crisis aguda y probablemente de corta duración cuando los casos se encontraban enfocados en China, pero nos damos cuenta que esto durará por lo menos varios meses más. Y como pueden ver, pienso que pueden ver las características del escenario actual. Me voy a enfocar más en los escenarios que hemos desarrollado para la recuperación. Y vemos que estos se pueden dar de 2 formas principales. Y una de ellas muestra una recuperación desigual en donde los mercados desarrollados, o bueno, la mayoría, pero quizás no todos, logren controlar el virus y comiencen a recuperarse gradualmente. Y sin embargo, la principal característica de este escenario es que los países en desarrollo podrían permanecer inmersos en la crisis y debido a la falta de capacidad estatal y las limitaciones de los sistemas de atención médica, no logren controlar el brote. Entonces, preveemos que esto conduciría a una decadencia en la situación de seguridad también en estos mercados y de riesgos sociales. Y por último, el cuarto escenario y la visión que tenemos es una recuperación
global más consistente y uniforme. Pueden ver una serie bastante predecible de indicadores, pero esto no significa que la transición entre uno y otro escenario sea una línea completamente definida, pero se ve una transición bastante turbulenta entre un escenario y otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para nosotros plantear estos escenarios y cómo los puede entender una empresa? Lo que hacemos es monitorear una serie muy específica de desencadenantes, algunos de los cuales incluyen monitorear acciones del gobierno, particularmente a medida que impactan cadenas de suministro. Monitoreamos estabilidad política, particularmente en países donde la crisis tiene impactos económicos y sociales bastante pronunciados, y monitoreamos el flujo de casos en China, fuera de China, y comparamos el desarrollo de casos en mercados en desarrollo y desarrollados. Entonces, China sigue manteniendo el foco de atención, y aunque la reducción de casos haya sido bastante pronunciada, el que China no salga por completo de la crisis no nos da a los distintos países un patrón muy claro de cómo se podría ver la recuperación a largo plazo. Entonces, pienso que es importante decir que, como lo saben, nadie sabe realmente cómo será la recuperación después de la pandemia, pero lo que sí es seguro es que la recuperación va a ser mucho más lenta que la escalada y se va a dar de forma fragmentada entre las distintas regiones, el tipo de países y probablemente también a nivel local. Entonces, ¿qué significan estos escenarios en la práctica para las empresas de energía renovable? Lo que pueden ver en esta diapositiva es un resumen de las restricciones gubernamentales que se han implementado por país. Ahorita estamos viendo solamente Asia, pero lo que quiero mostrar es cómo cómo se están mapeando las restricciones a vuelos, a puertos, a tránsito interno, congregación de personas y el cierre de escuelas. Y pienso que es una forma muy visual de representar el rompecabezas a que se enfrentan ahorita las empresas de energía renovable que tienen operaciones internacionales y cadenas logísticas que se extienden a un gran número de países. Entonces, las restricciones, por ejemplo, en vuelos, puertos y tránsito local, trae consigo disrupciones en las cadenas de suministro y en la construcción de proyectos, mientras que en las restricciones en las congregaciones de personas y el cierre de escuelas traen disrupciones en la fuerza laboral para los proyectos. Aquí pueden ver rápidamente las restricciones impuestas hasta el día de hoy en Europa y aquí en América. Cuando enviamos las presentaciones van a tener un poco más de tiempo y si es necesario incluyo todos los continentes, pero un punto importante que estas tablas muestran es que esta es una visión a nivel país, pero esto cambia día a día y también hay muchas variaciones a nivel local en cada país, muchas veces a nivel estatal, a nivel comunitario, y también varía mucho la implementación de estas distintas medidas, pero es una forma de poder mapear el impacto que pueden tener sobre los proyectos estas restricciones. Y finalmente, el impacto específico para el sector de energía renovable que hemos visto. Quiero mencionar solamente los puntos más importantes y creo que el más importante es que el sector de energía renovable es un sector estratégico que actualmente es clave para la respuesta global y lo será también para la recuperación. Entonces, nosotros tenemos una mirada bastante positiva para la recuperación de este sector posterior a la crisis, porque sigue siendo un sector clave, no solamente para la seguridad energética de los países, pero también para la reducción de las emisiones de efecto invernadero. Entonces, los efectos que también vemos se distinguen por el tipo y por la fase en la que se encuentran los proyectos de energía renovable. Por ejemplo, en proyectos que se encuentran en fases iniciales, vemos que están muy expuestos a un aumento de precios de componentes. Esto no solamente por los retos logísticos a los que se están enfrentando las empresas, pero también por el aumento en el precio del dólar. Vemos que tienen problemas para acceder a los sitios, esto es por la restricción de movimientos, pero también por las restricciones que han ido implementando las distintas empresas que están involucradas en los desarrollos de proyectos y por el mismo miedo de los trabajadores que deciden no ir a trabajar.
Y vemos cambios contractuales que vienen con el cambio de riesgo, y estos cambios vienen de las distintas partes que participan en un proyecto, desde la financiación, los desarrolladores, EPCistas, etcétera. En los proyectos en construcción, la principal afectación vemos que ha sido el retraso en entrega de componentes, que inició en China, y cuando inició este retraso, muchas de las empresas desarrollando proyectos comenzaron a traer componentes de otros países, lo cual obviamente eleva precios y también trae retrasos. Vemos muchos proyectos que realizan compras en dólares y los ingresos los reciben en monedas locales. Esto ha tenido un impacto bastante significativo. Vemos una reducción en la fuerza laboral local y también internacional por las restricciones en movimiento, y prevemos, y ya hemos visto en algunos mercados, un aumento de riesgos sociales y de riesgos de seguridad, principalmente en países en donde los gobiernos no tienen la capacidad de proteger a sus poblaciones del impacto sanitario y del impacto económico. La demanda de energía, no quiero entrar tanto en detalle porque sé que Kim lo va a hacer, pero la parálisis industrial generalizada que vemos claramente trae una reducción en la demanda de energía y de electricidad. Por ejemplo, Bloomberg, BNEF estima que en Europa actualmente esta reducción en la demanda es del 15%, y esta reducción trae consigo una baja de precios y una incertidumbre en la duración del estancamiento de la demanda. Esto creemos que trae un riesgo mucho más grande que logístico, porque la inversión y la construcción de nuevos proyectos será postergada hasta tener nuevas noticias, pero por lo menos esperamos que de aquí al final del año la inversión y construcción de nuevos proyectos se vea sumamente afectada. Y implicaciones a largo plazo, vemos claramente que la industria ha comprendido que se tiene que llevar a cabo una diversificación en las cadenas de suministro, principalmente por la concentración de las fábricas que se encuentran en China, de las cuales depende el sector. Y creo que también el sector se encuentra de forma positiva en una oportunidad única, ya que en distintos países, principalmente en Europa, se habla de que los estímulos de reactivación, muchos podrían incluir al sector de energía renovable como un líder en esta transición o reactivación económica. La Agencia Internacional de la Energía es bastante positiva en este sentido y está empujando para que los gobiernos sean conscientes de esta oportunidad. Y finalmente, los cambios en el medio ambiente crean conciencia social, y esta parálisis industrial ha demostrado cómo en distintos países se han visto mejoras a nivel medio ambiente. Entonces creemos que esto va a traer un aumento en la conciencia social, lo cual a largo plazo generará presión en los gobiernos para poner énfasis en los esfuerzos de mitigación del cambio climático. Y para terminar, los quiero dejar con esta frase de Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva para el cambio climático de la ONU, que la mencionó cuando se publicó la cancelación de la COP de este año. El COVID-19 es la amenaza más urgente que enfrenta la humanidad hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a largo plazo. Con esto creemos que el sector es uno de los sectores que sí se ven sumamente afectados actualmente, pero a largo plazo nuestras proyecciones son positivas de acuerdo a su naturaleza estratégica. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Lucía. Si puedes dejar de compartir, le voy a pedir a Matthew, que es el siguiente, que comparta, por favor. Te vas a la parte de arriba. Ah, muy bien. Matthew, te voy a pedir, por favor, que compartas tu pantalla. Y efectivamente, pero lo curioso es que al ser un problema a largo plazo, ¿no? Una dificultad a largo plazo, es mucho más difícil ponerse de acuerdo para llevar a cabo pues, un poco las medidas que son necesarias. COVID ha demostrado que definitivamente se pueden tomar medidas rápidas. Pasemos a otra discusión, el tema de quién lo está haciendo mejor y si lo están haciendo lo suficientemente bien, pero al final sí que es verdad que ha habido muchos cambios muy rápido y bueno, por el tema del cambio climático parece que no nos ponemos nunca de acuerdo. Matthew, adelante. Lo veo perfectamente. Muchas gracias,
Perfecto. Y muchas gracias, Belén. Y muchas gracias, Lucia, por compartir esta visión general de la evolución de la pandemia, el impacto para el sector también. Eso que está haciendo daños bastante fuertes en las economías del mundo a un nivel que nunca hemos visto. Voy a intentar de concentrarme ahora y dar continuidad a la presentación de Lucia y entrar en temas un poquito más tácticos y operativos, en temas de manejo de crisis y continuidad de negocio. Muchas empresas, y me imagino que muchos de ustedes se encuentran ahora en nuevos territorios con esta situación y que están luchando un poco contra las diferentes fases de la evolución de la pandemia. En función de la ubicación, de sus operaciones, de su exposición. Pienso que hay algunos de ustedes que ya están en modo de gestión de crisis desde ahora varios meses, otros ya apenas desde unas semanas, y es igual para el sector de la energía renovable. Algunos mercados que entran apenas en el inicio del proceso de recuperación. Estoy pensando en manufacturas de paneles solares en China, por ejemplo, mientras que otros están familiarizados con las primeras fases de un bloqueo completo. Pero al final, cual sea el lugar donde se encuentran en esta curva de la pandemia, la realidad es un poco la misma para todos. Las operaciones comerciales están muy fuertemente impactadas por la situación actual, que sea sobre su cadena de logísticas, la gestión de su personal, de su fuerza de trabajo, todas sus operaciones, hasta todos los costos asociados que no paran de subir. Y eso cual sea el momento que están en su agenda, en la agenda de sus proyectos, en etapa previa de evaluación de proyectos, en etapa de construcción, en etapa de operación o mantenimiento. Y eso es un reto que tener que gestionar una crisis global de este tipo, de larga duración, y que se ve también agravada en algunas partes por las respuestas muy variables que podemos ver a nivel de los gobiernos. Entonces, el día de hoy, a tomar una decisión, compartir con ustedes algunos puntos de mejores prácticas vinculadas a la gestión de crisis y continuidad de negocio, y voy a intentar de contestar a dos preguntas. La primera es ¿en qué las empresas del sector de la energía renovable tienen que concentrarse ahora mismo? Y del otro lado, ¿a qué las empresas del sector de la energía renovable tienen que pensar y concentrarse hacia el futuro? Empezamos entonces con la primera pregunta, y se van a recordar, el tiempo pasa muy rápido. Hace más o menos un mes vimos compañías que estaban luchando de todos lados para establecer sus equipos de gestión de crisis, para establecer un monitoreo de lo que estaba pasando. Se estaban enfocando en una respuesta bastante intensa, y se estaban enfrentando a los primeros cierres por parte de los gobiernos. En este momento, se van a recordar, nos concentramos en preparar protocolos de salud y higiene, reglas de viajes para visitantes también, dividir los equipos en turnos, y quizás esto también es la realidad todavía en algunas partes del mundo, donde la curva de la pandemia se encuentra en sus primeras etapas, pero la mayoría ahora de Asia, de América del Norte, de Medio Oriente o Europa están ya en la próxima fase de respuestas. Y les puse aquí en el slide, en la presentación, 4 pistas, yo diría pistas de reflexión que pueden ver. El primero es gestionar la escala de la interrupción, y eso a diferentes niveles. Primero, el nivel de la cadena de suministro, entender los huecos y las consecuencias de la interrupción en sus cadenas de suministro. Al nivel operativo también, qué significa para una organización tener a sus empleados trabajando desde casa, por ejemplo. Al nivel económico también, cuál va a ser el impacto financiero y por cuánto tiempo. Entonces, las compañías, las organizaciones que han hecho este esfuerzo de implementar sistemas de monitoreo táctico y de inteligencia de negocios van a estar mejor armadas para enfrentarse al impacto de la pandemia. Hay toda la información también que viene por parte de los gobiernos, pero es importante de mencionar eso, que la información de los gobiernos y las actualizaciones de los gobiernos son críticos, pero son insuficientes como fuente primaria de inteligencia. Entonces, tener en la mente tener un proceso bien establecido de inteligencia y de monitoreo. El segundo punto es responder y reaccionar
ante la complejidad de la crisis. Y esto es fundamental para organizaciones multinacionales o internacionales que tienen cadena de suministro global, y es el caso para muchos actores del sector de la energía renovable, de estar bien preparado. Hay diferentes fases de la pandemia a nivel mundial. No estamos en los mismos niveles en las regiones. Hay una amplia gama y muy diferente de respuestas por parte de los gobiernos. Hay que pensar en el bienestar de los empleados, tener buena comunicación interna o externa, asegurar durante estos momentos de crisis el cumplimiento con las leyes y regulaciones locales. Entonces, ahora no es el momento de entrar en pánico, ahora es el momento de demostrar liderazgo, honestidad, resiliencia, tomando las decisiones algunas veces difíciles, pero necesarias para salvaguardar la vida financiera de la empresa y proteger a todos sus empleados. El tercer punto es la parte de planificación de escenarios y ir un poco más allá del peor de los casos. Al final, no importa cuán robustos estaban sus programas de gestión de crisis o de resiliencia, pero con lo que vemos con el coronavirus y el COVID-19, los planes de nadie anticiparon la escala y la longevidad de la interrupción que estamos viendo ahora. Entonces, mantener la continuidad de las funciones críticas durante un periodo de 3, 6, 9 meses es un territorio desconocido y el impacto se amplifica cuando su fuerza laboral está trabajando de forma remota y que es igual para sus proveedores, que es igual para los proveedores de los proveedores. Al final estamos todos en el mismo barco. Entonces la planificación de escenarios, el análisis de impacto es una herramienta muy útil para estructurar e impulsar la toma de decisión, trabajando en el mejor de los casos, el más probable de los casos, el peor y ir más allá del peor de los casos. Y el último punto aquí que agregué, y no hay que olvidar este punto, el tema de la seguridad cibernética. Antes de la pandemia estábamos anticipando un aumento muy importante de los ataques cibernéticos en el 2020, más que todo en las infraestructuras críticas de los países. Ahora los ciberdelincuentes aprovechan la pandemia y la crisis para buscar nuevas brechas. Lo hemos visto en los ataques a sistemas de hospitales, pero también lo hemos visto a nivel de redes eléctricas, por ejemplo. Entonces, guardar eso en la mente, que no se va a parar este aumento de ataques cibernéticos. Entonces, son 4 pistas de reflexión de lo que hay que enfocarse en esta fase. Y también pensar un poco hacia el futuro, en qué las empresas del sector de la energía renovable tienen que pensar y concentrarse hacia el futuro. Y el primer punto es volver al trabajo, una pregunta que vemos todos los días. Primer punto, no va a suceder todo de una vez, van a tener que tener disparadores y protocolos muy definidos, tomando en cuenta que las reglas pueden ser muy diferentes de un país al otro, hacer todo este trabajo de evaluaciones de riesgos, tomando en cuenta el contexto en las regiones y países donde operan. El segundo punto, y lo mencionó un poco Lucia, el cambio del entorno y de las amenazas en los diferentes países del mundo. Y ya hemos visto los primeros signos del deterioro de la seguridad en algunas partes del mundo. Ya hemos visto el impacto económico y financiero sobre la sociedad. Y ya hemos visto diversos grados de respuestas por parte de los gobiernos. Entonces, tomar eso en cuenta, que la situación se puede, las empresas y organizaciones se pueden enfrentar a situaciones bastante críticas cuando la situación económica o social de un país vive un momento complicado. Pensar en la parte de recuperación va a ser importante porque sí estamos anticipados ataques contra activos privados en diferentes países del mundo. Y todo el tiempo tener un ojo hacia la recuperación, al final incorporando un poco estas lecciones de Asia para trabajar sobre sus escenarios. Ya estamos viendo incremento de riesgos de fraude, de conflictos de interés en proyectos que ya están en marcha, disputas también. Hay que monitorear bien el mercado y en el sector de renovable, oportunidades para nuevos actores de entrar en el mercado,
fases obligatorios que va a ser de reestructuración de sus cadenas de suministro, al final construyendo un nuevo modelo de riesgo y de resiliencia. Entonces, para concluir, nada, quiero pasar unos puntos sobre la metodología que aplicamos para avanzar a lo largo de esta crisis. Pueden ver en este slide los 3 pilares de esta metodología. La pandemia es un reto operativo inmenso para el sector de la energía renovable y requiere unas respuestas operativas muy, muy claras para enfrentarse a lo que viene en los próximos meses. Y si queremos lograr éxito con una recuperación de negocio con un impacto mínimo, tenemos que actuar a la brevedad. Todo eso necesita preparación, una respuesta coordinada, todo el tiempo pensando en el futuro para tener una recuperación de su negocio con el impacto mínimo. Al final, todo eso es el arte de la gestión de crisis. Mejorar la toma de decisiones críticas cuando no tienen ni el lujo del tiempo para analizar los problemas complejos que vivimos, no tienen toda la información que necesitan y hay apuestas de impacto sumamente altas. Entonces, para lograr eso se requiere disciplina, una estructura cristalina para la toma de decisión y capacidad de mirar siempre hacia el futuro. Hay que planificar lo que viene la próxima semana, planificar lo que viene el próximo mes, el próximo trimestre, hasta el próximo año. Y eso va a ser un reto para las organizaciones del sector y tienen que ser preparados. Entonces fue una presentación rápida. Les quería pasar algunas pistas de reflexión y tendremos al final para contestar cualquier pregunta que podrían tener sobre el tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Mathieu. Muchas gracias por esta presentación. Si puedes, por favor, dejar de compartir. Muy bien. Y Kim, me gustaría darte paso ahora para tu presentación y sigo comentándoos. ¿Has dejado de compartir? Vete arriba y pon Stop Sharing. Sí, porque todavía vemos... muy bien, gracias. Kim, te voy a pedir que prepares tu pantalla. Tenemos ya 6 preguntas, chicos. Yo os invito, si queréis responderlas por texto, ¿vale? Después podemos coger un poco las más interesantes también en audio. Creo que tendremos algo de tiempo, pero bueno. Adelante, Kim, cuando quieras. Vemos perfectamente la presentación. Bien. ¿Me escuchan bien, no? Vale, no voy a contar mucho sobre qué tipo de trabajos hacemos. La presentación, como os he dicho, se compartirá. Yo quería darles... o sea, hay mucha gente que habla sobre las cuestiones que están cambiando hoy en día y en efecto hay mucho interés en particular sobre qué es lo que va a pasar en el sector eléctrico y cómo eso puede impactar al desarrollo de las renovables. Yo estoy hablando en particular sobre la fotovoltaica y a la eólica en particular, aunque voy a usar un modelito para demostrar qué es lo que pasa con el contexto de la fotovoltaica, porque es más simple crear un modelito en vuestras cabezas para que cuando escuchen información nueva la puedan procesar de una manera lógica. En vez de tener tanta información con tanta mala noticias, pues no podemos entender qué es lo que va a ocurrir. Entonces aquí lo que quiero yo comentar son 3 cuestiones de interés. Una es la demanda de electricidad, que es lo que está pasando. Ya tenemos experiencias diferentes en varios países. ¿Cuál es la realidad? La otra cuestión que es importante entender es que hay un cambio significativo en el coste de la generación termal. En particular, el precio de gas natural está bajo, los certificados de dióxido de carbono, por lo menos en Europa, han bajado en valor. Entonces, eso impacta. Y después la última cuestión que también ya se ha dicho es sobre la cadena de valor o la cadena de suministros, ¿no? Pero yo creo que ya se han hablado de esos temas en particular el viernes, hoy. Entonces yo me voy a enfocar un poquito sobre las primeras 2, a ver si podemos entender qué es lo que ha ocurrido y si es bueno o malo para la fotovoltaica o para la eólica en particular. La respuesta es no es bueno, por eso tenemos que fijarnos en cuáles son los procesos que debiesen ocurrir para ver una recuperación. ¿Vale? Este es un modelito que quiero yo ofrecerles para poder entender qué es lo que está pasando a medio o largo plazo con el desarrollo de las renovables. Es un modelo que yo he presentado en otras ocasiones y ya sé que van a tener la oportunidad de reescucharme, así que iré rápido y tengan en cuenta que lo podrán revisar luego. Y también estaremos compartiendo las presentaciones, así que no se preocupen. ¿Qué tenemos arriba? La curva de demanda en un momento de la comanda diaria. Esa es la curva roja.
con un poquitín de fotovoltaico. El resto vamos a imaginarnos que la electricidad vamos a tener que pedirle al ciclo combinado que esté produciendo para reemplazar, para dar todo el resto de la demanda. Entonces, ¿cuál va a ser el precio en esas circunstancias? La curva de abajo te indica que el coste marginal del ciclo es el que pone el precio. Vale, otra suposición. El coste para desarrollar la fotovoltaica es más bajo que ese coste del ciclo combinado, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer es construir más fotovoltaica. Vamos a la 2, vamos a la 3. A un cierto punto llegaremos donde toda la demanda en cierto momento está siendo suministrada por la fotovoltaica. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, el coste marginal de la fotovoltaica es 0. No te lo creas que si te dicen que es positivo, es 0. Básicamente, si hay sol, se despacha. Entonces, en ese momento, el coste, lo que está pasando es que se empieza a abrir una cortinita en el centro del día, más y más fotovoltaica va entrando, más y más pueden caer los precios en esos periodos claves. Pero en este momento no vamos a dejar de construir fotovoltaica, porque lo que importa es que darse cuenta que al amanecer y al atardecer, los precios son lo suficientemente altos para poder ser rentables. Entonces, llegamos a un punto de saturación cuando hay un balance entre los precios altos en cada punto de la presentación, ¿no? En el amanecer y en el atardecer, y puntos con precios muy bajos en el centro. Lo que importa es el precio ponderado. Ese es el precio al que tenemos que comparar el Levelized Cost of Electricity para la fotovoltaica. Ahora nos vamos a quedar con eso en mente y vamos a decir, ¿qué es lo que ocurre con este modelito si empecemos a meterle, o bien, bajamos la demanda eléctrica o bajamos el coste de generación termal? Vale, empezamos con la situación de FB de la fotovoltaica 4, que es la última de la presentación que acabo de hacer. Vale, bajamos la demanda. Primer impacto. Si se dan cuenta arriba, lo que tenemos es puntos de generación donde hay demasiada fotovoltaica. La fotovoltaica, eso quiere decir que se abre la cortina. La cortina con precios bajos es más amplia que antes, lo que tiene tendencia a indicar que, dadas esas circunstancias, tenemos que disminuir la capacidad de la fotovoltaica en esas circunstancias para poder llegar a una solución de precios que es igual a la que teníamos antes, ¿vale? Entonces, lo que hay que darse cuenta es que aquí arriba tenemos que bajar la curva de fotovoltaica, la F4, hasta la la FB5. Bajamos el nivel de fotovoltaica que se puede absorber de manera económica en el sistema, ¿vale? Pero dense cuenta que la plataforma de precios que estábamos mirando antes es similar a antes. Simplemente hemos llegado al mismo LCOE. El precio ponderado de horas de sol y horas de sin sol es igual que lo que era antes. Así que es una cuestión a tener en cuenta. La demanda en sí no cambia, no tiene muchísimo efecto en el precio de electricidad. Ya sé que la gente lo puede comentar. Yo soy economista, sabemos sobre supply and demand, pero por lo general, en este tema dinámico, no es tan importante. Más importante es lo que pasa si cae el coste de generación. Empezamos de nuevo con la FB4 y lo que tenemos es una caída en el coste marginal del ciclo combinado. Bueno, el primer impacto es que los precios de noche, los precios en el amanecer y en el atardecer bajan. Al bajar, el precio ponderado, que si hubiese sido realizable por la fotovoltaica, cae por debajo de lo que hubiese sido el coste levelized cost, ¿no? El LCOE. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo llegamos a una nueva balance en esa situación? Pues lo que tiene que ocurrir es que de nuevo tenemos que bajar el número de capacidad o la capacidad instalada de fotovoltaica de un punto FB4 a, digamos, un punto representativo de FB6, ¿no? Entonces tenemos que bajar la capacidad. ¿Qué es lo que hace eso? Pues lo que hace es empieza a cerrar en la cortina. Ahora, primero la cortina ha bajado, pero entonces la tenemos que poder cerrar. No podemos aguantar tantos precios cero o negativos o muy bajos. Eso es lo que indica. En las dos circunstancias, aunque esté subiendo el precio de electricidad, aunque esté bajando la demanda o esté bajando el coste de producción con tecnología termal, las dos son negativas para el sector fotovoltaico, y la misma situación ocurriría en el sector eólico. Las curvas serían diferentes, pero las ideas son exactamente iguales. Entonces, no nos podemos imaginar que estamos en una nueva, que esto es un panacea, que la fotovoltaica y la eólica se salvarán, ¿eh?, de la coronavirus. Lo que tenemos que estar mirando es claramente qué pasa con la demanda y qué es lo que está pasando con los costes de combustible. Venga, ¿dónde está esta demanda? Escuchamos nombres,
Lucía, mencionó Bloomberg y tal. Hay varias gente que nos está comentando. Es que los datos sobre qué ha pasado con la demanda los puedes ver. Aquí escogí 3, Italia, España y el Reino Unido. Gracias. Bueno, a propósito, ¿por qué? Porque Italia empezó a sufrir primero, después entró la cuarentena en Italia y ahora están en Inglaterra o el Reino Unido están en ello. Y se ve claramente, ¿qué es lo que estamos mirando? La curva horaria de demanda desde el principio del año, comparando el 2019 con el 2020. El 2019 está en naranja. El azul, que está por encima, ese es el de este año, el 2020. Si tú puedes ver naranja, es que lo que quiere decir es que comparado al año pasado la demanda había bajado. ¿Vale? 2 observaciones. Ahí tienen los números para poderlos leer. La demanda en Italia, en la primera semana de la cuarentena bajó 7,3%. Después, la segunda semana, casi 20%. La tercera semana estamos a 23,5%. Entonces, la demanda está mucho más baja de lo que era el año pasado. En España no ha sido tan fuerte la bajada, pero mira, las primeras 2 semanas de la cuarentena aquí, 7,4 y 9,5. ¿Vale? Y en Inglaterra, no, bueno, el Reino Unido todavía no se apenas se está notando y es en la última semana que se había visto una caída de 9,8, ¿vale? Pero no es lo único que impacta con la demanda. Por ejemplo, si miran a la italiana, a las curvas italianas, se ve bastante naranja, a transcurso de todo el año. Uno diría que estaban entrando en recesión porque uno sabe que la demanda eléctrica baja cuando hay menos actividad económica. Pero la segunda cosa a notar, que es también coincidente con lo que está ocurriendo en España y hasta en el Reino Unido, es que febrero hacía muy buen tiempo. Hacía tan bueno el tiempo que tú puedes ver claramente, por ejemplo, en España, casi me molestaron casi las vacaciones de esquiar, ¿eh? Mira, que había tanto sol con un calor impresionante y todo el mundo estaba en la calle. Otra razón por la cual yo creo que aquí en el Mediterráneo nos ha afectado más el coronavirus porque simplemente estábamos afuera. Pensábamos que había llegado la primavera temprano. Bueno, acuérdense que no es solamente la cuestión del coronavirus, cuando estén mirando a datos así, grosso modo, de año a año en particular, estén al loro, que hay tendencias, hay otras tendencias que también están escondidas dentro de estos números, ¿vale? Segunda cosa, ¿dónde estamos con los costes de combustible? ¿Vale? Y yo aquí tengo 3 curvas. La primera arriba a la izquierda, Brent. ¿Vale? Todo el mundo sabe que el precio ha caído. ¿Por qué ha caído? Bueno, primero porque teníamos una pelea de precios entre Arabia Saudita y los rusos, no se ponían de acuerdo en el OPEC+. Bueno, ahora entró Trump a decir vamos a ayudar con una tregua y ahí al finalcito se puede ver que ya ha habido una recuperación en el precio. A ver si hacen algo útil por allá. La segunda cosa, el precio de gas natural. Esa es la segunda curva. ¿Qué tengo ahí? TTF. Ese es el precio holandés. Title Transfer Facility. Entonces, digamos, un precio spot, ¿vale? Un hub Northwest Europe. Y lo que se nota aquí es que el precio de gas natural ya estaba en baja hasta cuando lo comparas con Brent. Entonces ya había bastante sobrecapacidad o sobresuministro, había mucha capacidad de gas licuado, en particular gas licuado natural, dando vueltas por el mundo. Y por eso es que ha habido una bajada en precios. Sí, el precio de gas natural está relacionado al precio de Brent. Por lo general, son 2 fuentes de energía. Pero por lo general hay una separación entre lo que ha ocurrido. Yo simplemente estoy hablando aquí en el contexto europeo. ¿Ah? Pero lo mismo, Brent o WTI se ven este mismo tipo de cosas. En Estados Unidos el precio de gas siempre ha sido mucho más bajo, no nos vamos a preocupar sobre eso. La otra cosa la tercera cosa que es abajo es el del precio de dióxido de carbono que tenemos ahí. CO2, European Allowances, right? EU Allowances, punto de referencia. Dense cuenta que eso sí, ahí tenemos una caída en la última semana o 2, que la única explicación es que tiene algo que ver con el coronavirus. Entonces, en efecto, no estamos viendo un efecto del coronavirus directamente sobre los precios de las commodities, excepto posiblemente en el contexto de dióxido de carbono, pero lo que sí tenemos es que tenemos demasiada oferta para la demanda que hay. Y este proceso es circular. Si hay una caída en la economía o no hay un rebound económico, el problema que tenemos es que no va a haber la demanda ni para crudo, ni para carbón, ni para gas natural, ni electricidad. Entonces todos, you have like un circuito vicious, ¿no? Vicious circle, donde todo el mundo se va para abajo. ¿Vale? Entonces, cuestiones a anotar. Bien. ¿Qué pasa con el precio de la electricidad? Yo digo, mira, hay mercados
Hombre, sí, tú le puedes preguntar a un experto como nosotros y nosotros te hacemos unas curvas. Pero, pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que hay gente que de verdad está en los mercados apostando con dinero de verdad, compradores y vendedores en un spot. Entonces aquí tengo yo la curva de OMIP de España. España Baseload. ¿Vale? Y aquí tenemos, esto lo saqué yo ayer, súper recién. La curva que ven aquí es la curva del contrato del 2021. Entonces, si estás comprando Baseload 2021, y a principios de marzo estaba como a 44 y ahora cayó como a justo 39 y ahora ha subido un pelín gracias a Donald Trump, porque Donald Trump ha dicho, mira, a ver si subimos el precio de Brent subió un poquitín y inmediatamente reaccionó la curva de electricidad, que es un punto importante darse cuenta. ¿Dónde están los precios? 41 euros por megavatio hora. Para el que sabe, eso es un número importante. Me voy a quedar callado, no me voy a meter. Pero dense cuenta que arriba a la izquierda, por aquí, tenemos los precios de spot y week ahead y el mes de mayo. Y si miren esos números están 16, 22. Esos números son muy bajos históricamente. Ahora, pero los precios, ¿qué nos está motivando? Y la respuesta es, yo creo que la mayoría de la gente que la demanda no es lo que de verdad está empujando los precios de electricidad, sino los precios de combustible. Este último gráfico, que es un poco así complicado, lo rojo es la demanda mensual en España, el verde es el precio de Brent en euro por barril, y el azul es el precio Baseload español, en ese mes en particular. Y lo que tú ves es que, la roja hace así, pero no nos está dando mucha información. Si queremos entender cómo se está moviendo la curva azul, lo que lo está empujando un poco más es la verde. No es perfecto, la correlación no está tan buena, pero se nota que hay mucha más correlación entre lo que pasa con crudo, que impacta el precio de gas natural, que impacta el precio de electricidad. Y la gente lo tiene bien entendido. Bueno, aquí, unas cositas para que tengan en mente para cuando vean que hay una recuperación en los precios o sube la demanda, puedan tener un modelito dentro de la cabeza para poder explicarse con qué tendencias irán y cómo esto cambiará la perspectiva para las renovables. Porque la realidad es hoy que las cuestiones están muchísimo peor de pronóstico que lo que hubiesen sido hace varios meses. Y nos quedan muchas preguntas para poder responder, que la verdad es que everyone has their crystal ball, la bola de cristal, pero al fin y al cabo, usen una manera lógica de poderlo explicar. Hay muchas preguntas que todavía nos quedan, que poquito a poquito se irán resolviendo. Vale, con eso termino. Muchas gracias, Kim. Tantas preguntas o más preguntas que respuestas, supongo que a día de hoy. Vamos a pasar, porque solamente tenemos 10 minutos, a las preguntas que habéis enviado. Muchas gracias por enviarlas. Entonces, una de ellas hace referencia, dos de ellas de hecho, a exactamente lo que tú estabas diciendo. La baja demanda de petróleo y el bajo coste puede ser un beneficio de las energías renovables o un problema. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros? O bueno, no sé si Kim quieres empezar a responder a esta. Lo acabas de decir, pero bueno, ya que es una pregunta, lo repetimos. Ahí la lección número 1 es que si el precio de la tecnología fósiles es muy alta, obviamente si no cambia nada en los costes de desarrollar fotovoltaica, eólica, etcétera, pues el gobierno no tiene que empujar mucho para que nosotros tengamos los promotores y los bancos estén invirtiendo en ese tipo de tecnología. El problema ahora es que la crisis llega a un punto donde no hacer nada, nos importa menos el cambio climático por la cuestión del coste, el out of pocket cost, ¿no? Que entonces la gente se queda mucho más tranquila y no tienen que hacer nada. Es una situación mala para la fotovoltaica, mala para la eólica. Y tal vez... Perdona, dime, Lucía. No, muchas gracias, Belén. Tal vez lo único que quisiera agregar a los comentarios de Kim sobre el precio del petróleo es que sí, nos encontramos bajo una situación extraña, pero como tal vez recordarán, en el 2014, en la baja increíble que también se vio en los precios de petróleo, se vio también un aumento bastante sustancial en la inversión en energías renovables. Entonces, aunque sí, definitivamente concuerdo en que hay una relación entre los precios de petróleo, los precios de electricidad y el mercado de energía renovable, pienso que dependerá y variará de acuerdo mucho a la política energética de cada uno de los países y que sobre todo en los países desarrollados en donde tengan
una estrategia mucho más clara hacia la mitigación del cambio climático, se podrá probablemente ver un beneficio para el sector de energía renovable, sobre todo porque la volatilidad en los precios de petróleo trae mucha incertidumbre para la firma de contratos a largo plazo, en donde sí creemos que va a tener un impacto probablemente negativo es en el transporte, en donde el sector, bueno, en donde el petróleo es mucho más relevante y esto puede afectar claramente la transición en la movilidad eléctrica, pero pienso que es importante mencionar que esto dependerá mucho de la política energética de cada país y que también puede ser una oportunidad para que en los países en donde hay subsidios para el sector petrolero, se puedan redirigir en algunos casos para el sector de las energías renovables y no necesariamente al desarrollo de proyectos, pero en muchos casos a resolver a los cuellos de botella que están deteniendo al sector. Ok, voy a pasar a la siguiente pregunta porque todavía nos quedan 6, ¿vale? Y seguramente que van a ir llegando más y quiero asegurarme, a ver si podemos responderlas todas. Entendiendo que la actual situación haya muy probablemente activado cláusulas de force majeure contractuales en proyectos en construcción donde finalmente terminan los costos, de estos retrasos, es decir, ¿quién de los stakeholders finalmente los deberán asumir sin poderlos traspasar a nadie más? Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes echar para atrás y para adelante por lo menos parte de ese riesgo y quién al final tiene que pagar todo eso? ¿Quién quiere coger la pregunta? Force majeure. Sí. En un tema de un proyecto en construcción, Sí. lo que pregunta es si tú coges y dices, ok, es force majeure, o sea, ¿quién va recogiendo un poco ese riesgo? Bueno, yo creo, esto es una opinión personal, porque al fin y al cabo es casi una cuestión legal, ¿no? Sí, en realidad es más para un legal, pero bueno, a ver. Pero mi opinión es que si un proyecto era bueno hace 6 meses y ya estaba en vías de desarrollo, entonces ese proyecto también estoy un poco de acuerdo, ya sé que me estoy echando agua, porque prendo un fuego y después lo apago. Sí, yo estoy diciendo que las circunstancias hoy en día no son no son buenas para las renovables, pero yo también estoy de acuerdo con Lucía que las cosas pueden cambiar y que tenemos que tener una visión a largo plazo. Pues lo mismo con un proyecto que es bueno hoy. Si fue bueno hace 6 meses, será bueno hoy. Sí, habrá un parón yo creo que es más logístico en la cadena de suministros, pero que eventualmente se puede llegar a cabo. Entonces, los stakeholders tienen que estar de acuerdo, ponerse a charlar y renegociar algún tipo de delay. Yo creo que a mí me han preguntado, yo no he hablado con los bancos, pero cuando uno habla con los bancos que están pensando que hay mucha presión política y también económica de no llevar todo el mundo y empujarles por el precipicio, simplemente hay que ser un poco más acomodador. Yo creo que simplemente por ahí las soluciones van a ser racionales. El tema es que si tú eres un developer, por ejemplo, un promotor, y tienes un EPCista, entonces es el EPCista quien tú invocas force majeure, es el EPCista el que se tiene que aguantar, o si, por ejemplo, los paneles que necesitas no te llegan también por force majeure. Lo que está tratando de preguntar aquí José, y yo creo que sí que es verdad que esta pregunta es más para un abogado y que a lo mejor deberíamos tratar, yo puedo pasárselo a un abogado a ver qué me dicen, pero ¿quién es al final el que va recogiendo esto? Tenemos a continuación un webinar en inglés que es parecido a este, pero que hay un abogado ahí que a lo mejor esto lo puede contractuar un poco más porque realmente no sé quién es finalmente la empresa que toma ese riesgo. Entiendo que el EPCista, pero no lo sé. No sé si Lucía o Mateo tenéis algún conocimiento desde el punto de vista de manejo de crisis. Desde este punto, quizás no voy a contestar, no soy abogado sobre eso y dar una respuesta específica, pero sí lo que estamos viendo y lo que estamos esperando y trabajando con despachos de abogados también, es un incremento que va a venir en temas de conflictos y de disputas entre todos los actores. Entonces, en tema de manejo de crisis y cuando trabajamos con los departamentos legales, es tener una visión muy clara de todos los stakeholders que están involucrados, cuál es la responsabilidad de cada quien, tener un update de todos los contratos que están en vigor, porque sí vamos a tener que prepararnos para un aumento fuerte de disputas entre todas las partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro.
Bueno, y después con el gobierno, porque esa es otra. O sea, si tú sí tienes un estado de alarma, como en el caso de España o en muchos otros países, realmente no es culpa ni del promotor ni del EPCista. O sea, eso es simplemente una no permisibilidad de hacer el trabajo y ahí entras en otro tema completamente diferente, mucho más complejo. Porque si Mucho más complejo y que va a cambiar en función de los países que van a tener una posición diferente o de apoyo al sector o de sí. intentar de seguir una línea dura. Y eso lo vamos a ver muy diferente en función de los gobiernos. Bueno, también depende, claro, pero imagínate, nosotros estamos en esta situación, no quiero ni pensar la industria del retail, ¿no? De las tiendas, de la venta al por menor, que eso es, o las cafeterías, restaurantes, en fin, del turismo. Vale, a ver, esta es una pregunta para quién específica. Proyecciones del Spanish Pool desde o sea, ponle 4 meses a 5 años. Bueno, la buena noticia es que si tú miras a los futuros, ya sé que estaba yo mirando hacia atrás, pero si miras a los futuros, hay una recuperación en el precio de gas natural, por ejemplo. Entonces, estamos en el nadir, pues peor de lo que está ahora no lo vamos a ver. Vale, y una pregunta para vosotros dos, Mathieu y Lucía. ¿Cómo veis que la inversión en energías renovables será afectada en Latinoamérica por el COVID-19? ¿Quién de vosotros la quiere agarrar? ¿A qué? Sí, sí, y por supuesto va a ser afectado. Y ya pienso que Lucia ha hablado un poco de eso, en el impacto que va a tener sobre las diferentes fases de los proyectos. La parte yo diría más de evaluación de proyectos de pre-investment, la parte de los proyectos que están en construcción y la parte de los que están en operación y mantenimiento. Y todos van a tener un nivel de impacto que va a ser bastante diferente. En América Latina yo agregaría quizás, para no decir de nuevo lo que ha dicho Lucia, pero para poder en paralela a la situación geopolítica que vive todo el continente, con situaciones muy diversas en función de los países. No hay tanta coordinación tampoco, entonces lo vamos a ver de una forma distinta entre lo que puede pasar en Brasil, en Chile, en México o en pequeños, hasta países más pequeños como Guatemala. Entonces el impacto va a estar fuerte, pero diferente en función de los diferentes actores a lo largo de la vida de un proyecto. Y tal vez, Belén, veo que nos queda un solo minuto, así que lo único que tal vez podría agregar sobre América Latina es que es un continente en donde la crisis apenas se está desarrollando. No hemos visto todavía el pico máximo en ninguno de estos países, pero son países que no se encuentran al mismo nivel de preparación que el resto de Europa o China. Entonces, seguramente un retraso se va a ver. No creemos que subastas a largo plazo se vean impactadas de forma bastante sustancial a largo plazo. O sea, estamos hablando de 2 o 3 años, pero en el corto plazo pienso que sí, definitivamente va a haber un impacto y va a ser probablemente bastante sustancial, y esto es porque los gobiernos actualmente están enfocados en salvar vidas y totalmente enfocados en el sector sanitario, que está rebasado, además de los riesgos que ya hablamos que están muy presentes en este continente a nivel de seguridad, a nivel social, y por otro lado, de nuevo, las políticas energéticas. Tendremos que seguir casos como los países petroleros en América Latina, como México, también, y la política energética de México, que es un tema muy complicado, pero también el caso de Venezuela y Brasil. Pienso que no podemos hablar de Latinoamérica como una región totalmente unitaria, pero sí. definitivamente a corto plazo sí va a haber un paro. Ok, Kim, ¿quieres añadir algo? Porque después de eso ya nos vamos. Sí, no, mira, estamos siendo un poco pesimistas, ¿vale? Pero yo creo, si me estás preguntando a mí cómo ves tú la circunstancia, yo diría ese J-curve, ¿right? Estamos en una bajada y habrá un rebote. Al fin y al cabo, en 12 meses, este problema ya se tiene que haber resuelto, de una manera u otra. Países en vías de desarrollo y los desarrollados. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos hablando es de unos proyectos de máximo 12 meses a 18 meses, pero yo hablando en términos globales.
Entonces, regresamos a la mesa, regresamos a hacer el cálculo de qué es lo que vamos a tener que lograr desde aquí hasta 2030 y de aquí la descarbonización del sector eléctrico. Hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que va a pasar con los PINEX y los planes nacionales? Y yo digo, claro, es que estamos rebasando el rebase, la demanda iba a estar aquí, empezamos aquí, ¿cómo vamos? Que la penetración de las renovables tiene que ser, los instrumentos de mercado, si son aptos para llegar a estas metas. Yo soy partidario no de subastas, pero de certificados verdes, por ejemplo, usar mecanismos de mercado que complementen los ingresos de los promotores y tal y cual. Todas estas conversaciones todavía quedan en pie, simplemente tenemos que cambiar las variables. Ok, entonces dentro de unos meses nos vemos y vamos a ver cómo va la cosa de nuevo, pero esperemos que también así cuando los números empiecen a bajar, ya llegamos al pic de la curva del COVID, también nos empecemos a poner un poco más contentos con el tema. En el que me gustaría darles las gracias a Mathieu, Lucía y Kim por compartir con nosotros y a toda nuestra audiencia por estar ahí, mandar las preguntas y bueno, os digo adiós y hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos.